Hola, ¿cómo se encuentran? Aquí estamos en una nueva edición de Maestros de la Vida a través de Mundo CRP TV. ¿Cómo se encuentran? Yo estoy aquí hoy fascinada, feliz, porque saben que hoy les voy a hablar de mí. Hoy les voy a contar historias de mi vida y cómo pude desarrollar desde mi infancia lo que es la inteligencia social, cómo hice uso de la inteligencia social a través de mis propias habilidades y cómo todos los que estaban a mi alrededor pudieron influir en ese saber, en la construcción de ese saber. Ustedes saben que mi mamá tenía cuentos fabulosos de mi vida y en una oportunidad me contaba ella que habían venido unos amigos de mi papá a la casa, pero no eran unos amigos de mucha confianza, unos conocidos, pues, como dijeran en palabras de ella. Y los señores estaban hablando con mi mamá porque mi papá no estaba, y de repente yo, que llegué a la conversación y dije que si querían cambures, y los señores, bueno, se quedaron así, tú sabes, todos extrañados, pero como era una niña, mi mamá cuenta que dijeron que sí. Y fui yo a buscar los cambures. Pues mi mamá dice, ¿ustedes no saben cómo llegó Silvia? Llegó con los 3 cambures pelados y se los dio a cada uno de ellos. Imagínate, es que Silvia era una persona tan entradora, tan desinhibida, nada le daba pena. Bueno, y por ahí empezó la cosa. A yo comprar esa historia de que yo era desinhibida, que yo era sociable, que yo era muy entradora. Y eso es parte de lo que es la habilidad social, la inteligencia social. Cómo tú puedes comunicarte con los otros sin que haya algo interno que te frene, que sea una barrera, que sea como una pared que te impida llegarle a los otros con la más serena, o sea, la más serena forma de abordarlos o la más espontánea manera de conectarte con ellos. Y así fue mi vida transcurriendo de historia en historia, de esas que contaba mi mamá, donde yo pues sin pena alguna podía presentarme en cualquier espacio a conversar. Y mi mamá dice que siempre la gente me veía y decía, oye, pero qué niña tan linda, qué niña, oye, pero qué conversadora es. Y saben, un poco ahondando esas historias que mi mamá me contaba, que mi mamá, imagínense, en su época de juventud, ejerció como maestra. Ella vivía en una hacienda en Caracas, donde ahora es un parque grandísimo, lo llaman el Parque del Este, en esa hacienda donde mi mamá se crió, creció, y allí mismo cerca empezó con unos niños, ¿verdad? A una escuela pequeña que había, la contrataron como maestra preescolar. Ella dice que había una niña tan bonita, tan espontánea, tan expresiva, con unos ojos despiertos y que era una catirita, y la niña se llamaba Silvia. ¿Y a que no saben cuál es el origen de mi nombre? Esa maravillosa alumna que mi mamá tuvo en esa experiencia de su juventud. Una niña despierta, una niña atenta, hacendosa, decía mi mamá, imagínense ustedes. ¿Ah? ¿Saben lo que es ser hacendoso? En los términos de mi mamá, hacendoso es aquella persona ordenada, que recoge los platos de la mesa, que se portaba bien. Pero ¿qué les cuento? Yo he crecido y a esta edad no soy hacendosa. No soy nada ordenada. Ay, recojo el plato de la mesa por normas de cortesía, por normas de educación. Pero no por esa idea de mi mamá, que yo era muy hacendosa. Pero todo lo demás que ella describía de esa alumna que se llamaba Silvia, pues toda esa historia la compré yo. ¿Ah? Que era entusiasta, que era alegre, oye, que era divertida, que era espontánea, que, bueno, podía conversar con todo el mundo y que además era muy inteligente.
Imagínense ustedes, bueno, así soy yo. Y esa habilidad la he ido desarrollando poco a poco. Yo estudié en un colegio de monjas, de las Hermanas de la Consolación. Desde ahí entré, imagínense, desde kinder, y de ahí salí graduada de maestra normalista. En esa época en que yo me gradué, por ahí por los años 70 sería, más o menos, 69, por ahí, existía esa carrera que la estudiábamos, ¿verdad? Paralela al bachillerato o en lugar del bachillerato, era una formación de 4 años, pero yo me gradué sumamente joven, bueno, a punto de cumplir 16 años, y entonces yo quería, bueno, imagínense, trabajar como maestra, si eso era una profesión espectacular, pero mi mamá me veía tan pequeña, tan joven, que nada, esa me empaquetó, ¿verdad? Y me hizo el mundo para que yo fuera a Caracas a estudiar educación en la universidad, y me mandó donde una prima que estaba casada, pues, y tenía su familia allí. Oye, y ese lugar tan genial que mi mamá pensó para mí fue otra grandiosa contribución a esa forma despierta, entusiasta que mi mamá describía de mí. Es más, es que mi mamá se enfocó en que esa era mi forma de ser, desde que lo creó, desde que vio a Silvia, su alumna. Y así pues llego yo a la casa de esta prima, donde su esposo me hace la conexión para estudiar psicopedagogía. O sea, ya no fui a estudiar educación, que era lo que inicialmente yo iba a estudiar. Y llego a estudiar, imagínense, psicopedagogía. Bueno, allí fue mi graduación de la habilidad social, ¿saben? De mi inteligencia social la tuve que poner, pero de manifiesto, porque la mayoría de las personas con las que a mí me tocó estudiar, después, obviamente, después de pasar por todo un proceso de selección, claro, ahí estaba yo confirmando lo logradora que yo era, porque pasé por miles de pruebas psicológicas y de entrevistas para ver si esa criaturita de apenas 16 años podía estudiar esa carrera. Imagínense, psicopedagogía de niños con retardo mental y problemas emocionales. Esa era mi especialidad a cursar, imagínense. Pues todas las personas de ese curso, que éramos como 30, casi me doblaban la edad. Todas eran mucho mayores que yo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que tuve que graduarme de una tremenda logradora, de una tremenda especialista en inteligencia social, para poderme relacionar con personas casadas y de mayor edad que yo. Y al regreso te seguiré contando más de estas fabulosas historias de mi vida por aquí en Mundo CRP TV, en Maestros de la Vida. No te vayas, que ya regresamos. Y nuevamente con ustedes aquí en Maestros de la Vida a través de Mundo CRP TV. Y como les decía al cierre de la parte anterior, cómo yo tuve que relacionarme en ese mundo donde la diferencia de edades, los gustos, los intereses eran totalmente diferentes. Yo era una niña, entre comillas, comparada con el grupo de esas personas donde habían solamente, su mayoría eran mujeres, ¿verdad? Habían solamente 3 hombres también mayores que yo,
personas que me llevaban de 10 años para arriba, otros que me doblaban la edad en ese momento. Entonces, claro, acoplarme a esos intereses tan diferentes, porque claro, la brecha generacional marcaba una diferencia notoria en la cual yo tenía que hacer uso de mis competencias, de mi capacidad social para conectarme con todo ese montón de mujeres casadas, con hijos, con miles de experiencias que yo todavía no había tenido. Entonces, fíjense cómo a través de esa posibilidad, de esa historia de vida que yo tuve en la que me permitió fluir, moverme, por decirlo de alguna manera, con el cuerpo, pero ¿qué es lo que yo estaba haciendo? Interactuar con ellos y hasta de alguna manera sería algo así como sobrevivir con ellos, porque al principio, por supuesto, me costaba muchísimo. Ellas hablaban, y claro, como esa era una época muy diferente a la de ahora, eran mujeres casadas, hablaban de sus vidas de casadas, y si yo me asomaba, ¡shh!, se quedaban en silencio, no decían más nada. Y bueno, y mi cabecita volaba. ¿Qué será todas estas cosas que dicen que cuando yo llego se callan? Ah, bueno, por supuesto que después fue que lo supe. Entonces eran como misteriosas, ¿verdad? Y además de eso me protegían, me cuidaban como la niña de la clase y todo eso me hacía sentir a mí, bueno, como una cosa también divina de la que yo hacía un uso virtuoso porque ese consentimiento era muy rico, me llevaban, me traían, por supuesto, yo en esa oportunidad, a esa edad, no tenía cómo trasladarme, sino en carritos por puesto, y ella pues siempre, ay, la chiquitica, vamos a llevarla, vamos a traerla, y siempre estaban súper pendientes de mí, entonces aprendí a manejarme con un afecto maravilloso de parte de otras personas que ya no eran mi familia, porque siempre la familia es la primera que te da el afecto, te consiente, te dice lo que te quiere, ¿verdad? Te abraza, pero ya yo estaba ahora en un mundo muy diferente. Había salido de mi casa, imagínense, con apenas recién cumplidos 16 años, en esa época no era como ahorita. Entonces, claro, parte de esa cultura, los valores que tenían en la casa, parte de esa protección que tenían. Yo no andaba en autobús, no andaba sola, me llevaban, me traían. Entonces, claro, lanzarme a la capital, uy, este cuerpito tuvo que acomodarse para que su espíritu se acoplara a esa maravillosa experiencia que yo pude tener con personas mucho mayores que yo. Y así es como pude seguir afianzando esa posibilidad de mi socialización, mi manera y cómo ir configurando ese carácter para estar siempre a la par de ellos, no quizás con sus temáticas tan particulares, ¿verdad? De señoras casadas, porque por supuesto, ¿cuál era el tema que prevalecía? Sobre sexo. Y sobre sexo yo no sabía absolutamente nada, porque eso estaba además como enmascarado en mi casa. Pero ellas, que ya estaban experimentadas, sí sabían cómo era la cosa y eso es uno de los temas que ellos siempre ocultaban cuando yo me acercaba. Sin embargo, la carrera que yo estaba escogiendo, que era psicopedagogía, requería de cierta información de cosas que yo no tenía ninguna información, como educación sexual, ¿verdad? Y sexualidad, que claro que no son lo mismo, y con ellas yo pude aprender muchísimo y allí empezaron a darse otro entretejido de interacciones donde ya podíamos profundizar mucho más nuestras conversaciones y ellas bajaron el nivel y yo subí el nivel y el tipo de conversaciones que yo podía tener con esos adultos comparativamente con mi edad. De esta manera es que yo he ido fortaleciendo esa manera que hoy
yo reconozco en mí, que es de poderme relacionar, poder conversar, sentirme libre. Y saben que en el fondo todo eso tiene que ver también con un aprendizaje que lo logras a través de esa interacción social, que es reconociéndote, reconociendo el ser que tú eres. O sea, de alguna manera, edificando tu manera de ser, tu forma de ser, incluso reconociendo hasta tu cuerpo, valorándolo, sintiendo, dime si esto no es espectacular, ¿ah? ¿Qué te parece mi cara? Dime si esta nariz que yo tengo no es hermosa, esta boquita que tengo y este cuerpito. Esa es una de las maneras maravillosas de uno reconocer el ser que es, y en el marco de ese reconocimiento, de permitirse y aceptarse tal cual uno es, tu carácter va unido a ese reconocimiento social. Y por supuesto, si yo me reconozco de esa manera, si mi autorreconocimiento está en función de valorar el ser que yo soy, tal cual yo soy, de esa misma manera, los demás van a ver a la Silvia de la manera como Silvia se ve. Porque, en definitiva, todo lo que tenemos por dentro lo emanamos, y por supuesto eso es como un efecto boomerang. Todo lo que tú lanzas para allá, de la misma manera te regresa. Y de esto vamos a continuar en nuestra próxima parte, así que quédense allí, no se retiren, porque pronto vendremos con Maestros de la Vida por Mundo CRP TV. Espéranos. Ese reconocimiento del ser que yo soy parte de cómo tú te sientes, ¿verdad? Si nosotros observamos las maneras de ser, las diferentes maneras de relacionarse la gente, nosotros fácilmente podemos detectar cuando una persona está de alguna manera triste, porque su cuerpo, su expresión de la cara, no los dice. Una persona que tú la ves cabizbaja, pensativa, con la boquita así, con los ojitos caídos, tú percibes de esa persona que está triste. Cuando tú ves a otra persona que está con una sonrisa de oreja a oreja, que está expresando con su cuerpo lo que siente, que esos ojos le brillan, uy, que la piel salpica de una emoción espectacular y sonríe, tú dices, esta persona está llena de alegría. Y de alguna manera tú sientes esa alegría también dentro de ti. Lo mismo cuando tú ves una persona que se rasca la cabeza, que todo le brinca, que baja la cabeza, que la sube, que se come las uñas. ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿Esa persona está impaciente o tiene miedo? Pues esas mismas emociones que tú eres capaz de reconocer en tu exterior, las puedes reconocer en ti mismo. Y cuando tú las reconoces en ti mismo, ¡zas!, es el milagro. Es el milagro para cambiar, es el milagro para pasar de la tristeza que no te está dando ningún provecho a la alegría que sí te lo da. ¿Y sabes por qué? Porque todo eso tiene que ver con la salud. Esas emociones definitivamente están vinculadas a un estado saludable o no saludable del organismo. Fíjate que si revisas por internet, diferentes materiales bibliográficos, te vas a encontrar
esa vinculación directa que hay entre emoción y salud. ¿Y cómo tú sabes cuándo tú puedes tomar la determinación de ser saludable? Cuando tú detectas la emoción que hay en ti. Es decir, como hablamos en CRP, el talante emocional. ¿Sí me captan? Estamos. Entonces, les voy a decir algo que me decía una queridísima amiga mía. Ella, su mamá era diabética. Y me dice, mire, profesora, ella me dice, profesora, cada vez que mi mamá le sube el azúcar, eso es un tac en el riñón. Un tac en el riñón. Pues te cuento que lo mismo que le pasa a la mamá de la amiga mía, nos pasa a nosotros. Cada vez que tú estás triste, cada vez que tú sientes miedo, cada vez que tú estás impaciente, cada vez que tú estás deprimido o deprimida, es un tac en el riñón. Es un tac en tu sistema orgánico. Es un tac en tu sistema circulatorio. Es un tac en tu sistema pulmonar. Es un tac en tu sistema digestivo. ¿No te das cuenta que cada vez que estás sintiendo esas emociones de baja vibración, no te permiten tener las mejores relaciones? No te permiten interactuar de manera armoniosa con los que están a tu alrededor. Todo lo contrario, cuando los que están a tu alrededor perciben, huelen esa emoción que hay en ti, la gente huye, la gente se va, la gente se queda en out, la gente no quiere alinearse con ese sistema emocional. Entonces uno empieza a ver cómo las personas en las que prevalecen esos estados emocionales se van alejando de los demás y llega un momento en que tienen que buscar miles de formas, es decir, ¿saben cómo lo digo yo? Se montan en la tarima con peluca y todo. ¿Saben qué es eso? Lo que llaman las víctimas. Esa persona víctima hace de todo para atraer a todo el que se ha ido alejando. Pero como lo hace desde esa emoción de víctima, esas ondas van llegando y van llegando y van llegando, y lo que hace el otro es, mira, va como Michael Jackson, para atrás. Y entonces empieza a sentirse desplazado, se empieza a sentir no querida o no querido, se empieza a sentir que todo el mundo la olvidó. ¿Y saben lo que es eso? Un opacamiento de tu habilidad social, de tu inteligencia social. Lo que has logrado es todo lo contrario. Y como dice, bueno, Tordai fue el primero que habló de inteligencia social, que dice que es la manera exitosa de tener muchos amigos. Y lo contrario es alejarlos. Y así mismo es. Y Goleman lo secunda cuando habla de la inteligencia emocional. Así que bueno, esta es una de las formas como a veces en la cotidianidad estamos operando de esa manera, así como se dice en ontología, ¿verdad? Como se dice en coaching ontológico, nos vamos constituyendo a cada instante en ese ser que somos. Y a veces no nos damos cuenta del que el ser que somos o que estamos siendo no es el ser que quiero ser. Así que la invitación está a que tomes un poco de conciencia en este momento, en esa actitud reflexiva hacia ti misma, hacia ti mismo, de eso que tú quieres cambiar para obtener la magia que da el bienestar.
Y eso solamente lo vamos a seguir escuchando por aquí, por Maestros de la Vida, en la pantalla de Mundo CRP TV. No te lo puedes perder. Hasta los próximos segundos. Nuevamente aquí con ustedes en Maestros de la Vida a través de Mundo CRP TV, señores. Fíjense lo que estábamos diciendo ahorita. Ese proceso de autorreflexión para convertirte en el ser que tú quieres es una elección personal, es una decisión propia. Y una de las cosas maravillosas para poder entrar en esos procesos de reflexión es el darse cuenta. Y ya tú te estás dando cuenta de que ese no es el talante emocional que tú quieres para ti, que ese ya no es el ser que tú quieres para ti. Y te tengo una extraordinaria noticia. ¿Sabes cuál? El amor propio, que es el único amor para toda la vida, lo puedes cultivar. Así como se cultiva una planta que la vas regando todos los días, el amor propio también. ¿Y qué es lo que va a ser el amor propio? El amor propio, que además es el único amor para toda la vida, es el que va a hacer que tú busques diferentes experiencias de crecimiento personal que te lleven a tener una práctica constante y deliberada de miles de estrategias con las que tú puedas llegar a esos procesos. ¿Y quieres que te dé otra extraordinaria noticia? El amor propio es algo que todos tenemos, que nacemos con él. Lo único es que lo vamos guardando tanto con miedo a que se desaparezca, que llega un momento que está tan resguardado que lo tenemos apretadito, muy apretadito dentro de nosotros y no lo dejamos salir. Y resulta que tú solo tienes que darle unas nalgaditas a ese amor propio y ¡chas! La magia llega a tu vida. ¿Qué te lo digo yo? Una de esas experiencias, por supuesto, son las formaciones del Círculo de Realización Personal, que es el mejor sistema de crecimiento personal. Con esas diferentes estrategias, primero 6 estrategias con las que te formas en esa primera fase de practicante y que de manera consciente tú vas practicando, es una de las cosas que te hace salir de ese hueco donde tú misma te has sumergido. Lo otro aspecto fundamental es esa toma de conciencia, o sea, darte cuenta de todo el ser maravilloso e infinito que tú eres y que ese Dios que te creó, el Dios en el que tú crees y el Dios en el que yo creo que pueden ser de diferentes filosofías, pero es el mismo Dios que nos creó a imagen y semejanza de Él. Oye, nos creó para que nosotros viniéramos a ser felices y esa es nuestra única verdad. Ser felices. Todo lo demás lo hemos comprado nosotros mismos a lo largo de nuestra historia de vida. ¿Me captas lo que te digo? Qué bueno, te estoy viendo allí sentadita, cocinando, lavando, divirtiéndote viendo nuestro programa. Me encanta porque desde aquí la alineación es tan divina que yo te puedo sentir cerquita escuchando nuestro maravilloso Maestro de la Vida. Y en eso estoy yo ahorita, dándote de mí toda esa cantidad de cosas por las que yo he vivido, las que yo he experienciado, que han servido para que yo cumpla mi propósito, que es vivir en bienestar. Ese es el propósito que tenemos, viviendo en bienestar. Todo lo que está en nuestro alrededor es muchísimo más fácil de abordar, de procesar,
de avanzar con él. Y como dice el creador de CRP, Francisco Jiménez, estamos para evolucionar y progresar. Son dos aspectos fundamentales en la vida de cada uno de nosotros: progreso y evolución. Y eso es lo que estamos haciendo en Maestros de la Vida y en toda la programación que tiene Mundo CRP TV. Ya te has dado cuenta, ¿verdad? Otro de los aspectos importantes en esto de las habilidades sociales, y un poco conectándolo con lo que yo les venía diciendo, ¿verdad? Del medio donde yo llegué a estudiar y de donde pasé 3 años y pude graduarme de maestra especialista en niños con retardo mental y problemas emocionales, lo que conocemos como técnico superior, fue a través de esa habilidad que yo tuve para interactuar con ellas o con ellos, mucho mayores que yo, pero la de ellos para interactuar conmigo también. O sea que esas habilidades van en ambas direcciones, es bidireccional, no es solamente dependiendo de una sola persona en un contexto donde hay todo un colectivo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo busco las maneras de ver cómo tengo acceso a ellos, cómo yo me puedo relacionar con ellos, y voy buscando temas en los que yo me pueda enlazar en el marco de sus conversaciones. Y eso, fíjense ustedes, que lo hacen los niños de manera sabia. Un niñito va y le dice al otro: préstame el sacapunta. Ay, ese lápiz sí es bonito. Ay, yo no tengo borrador. Esas son las formas como desde niño buscan interactuar con los otros. Lo que pasa es que a veces vamos creciendo y eso se nos va olvidando. Y eso es lo que yo les decía del amor propio. Eso es una forma de manifestar su amor, relacionándose con los otros, pero vamos creciendo. Y oye, todo lo que vamos experienciando a través de esos mandatos parentales, es decir, de eso que nos van diciendo los adultos significantes: no le pida nada a nadie, en boca cerrada no entran moscas, usted se queda calladito mejor, sentadito se ve más bonito. Mire, mijo, que usted nació el día en que el cielo estaba estrellado, ¿oyó? Y usted también. Mire, hay que arroparse hasta donde la cobija le llegue. Todas esas cantidades de cosas son los mensajes parentales que uno recibe, y eso va llenando todo ese amor más puro que teníamos para relacionarnos con los demás. De esta manera, nosotros vamos concibiendo esas maneras de actuar. Y ya nos vamos para nuestro próximo espacio, así que quédense allí sentaditos, porque en Maestros de la Vida viene mucho más a través de la pantalla de Mundo CRP TV. Ya regresamos. Y bueno, así como les estábamos contando, ¿verdad? En este mundo de emociones, y qué cosa tan maravillosa como a través de Maestros de la Vida tú puedes disfrutar de una programación tan extraordinaria que te hace revivir con la manera más demostrativa de estar emocionado, que es sentir el corazón latiente como lo tengo yo ahorita. Y entonces podemos decir que toda esa habilidad social, que todo eso que hemos llamado inteligencia social, la construimos desde el mismo momento en que nacemos, ¿verdad? Y yo hoy contándoles, todas esas historias de mi vida que han traído unos recuerdos fabulosos, también me conectan como la forma en que desde que somos bebés
estamos atrayendo eso que tanto nos gusta, esa energía, esa vibración, ese sentir tan sabroso, tan lleno de gozo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo llaman los bebés desde que nacen, desde que tienen más o menos 2 o 3 meses? La energía. Empiezan a mover sus manos, a llamar a la mamá cuando la ven paraditos en la cuna y empiezan cuando ven a la mamita, ay, o al papito, y empiezan a llamarlo con las manitos así. Bueno, ya desde ese momento empezamos nosotros a reconocer lo que es el bienestar, ¿verdad? Y lo que es además buscarlo, lo que es llamarlo. Precisamente ahí está la gran habilidad. Y desde que somos niños, fíjense, desde que somos recién nacidos lo hacemos. Y no, eso no lo sabíamos, no nos dábamos cuenta. Lo que pasa es que vamos creciendo y son tantos los mensajes que nos dan para que nosotros, oye, nos constituyamos en el ser que el adulto quiere que seamos, que nos van llenando como de parches para que yo me porte bien, camine como quieren, me vista como ellos piensan, para que diga lo que a ellos les parece. Uy, y voy aprendiendo una serie de cosas maravillosas para portarme bien, pero no para ser feliz. Y eso es lo que ahora de adulto nosotros estamos queriendo ser, felices. Y solamente con un proceso de desarrollo personal consciente y deliberado es que nosotros vamos a poder rescatar esa felicidad con la que nosotros nacemos. Porque nacemos con el amor, como les dije en el segmento anterior. Y además de eso, les estoy diciendo cómo nosotros empezamos a relacionarnos, a manifestar esa habilidad social y afectiva, llamando al ser más importante de la vida en esas edades, que es la mamá o el papá o los hermanos que están cerquita. Entonces, fíjense que podemos decir que en este maravilloso programa, la habilidad social o la inteligencia social la desarrollamos a partir de lo que nosotros vamos viviendo, de lo que nosotros vamos conociendo, de lo que nosotros vamos recibiendo de los demás y decidiendo incorporarlo a nuestras vidas, que es una decisión propia, que es un conocimiento que depende de nosotros mismos y que la manifestación social tiene que ver con una decisión propia. Que la escuela nos da un elemento importante, pero también la actitud con la que yo haya encontrado motivo en mi vida, es decir, esa actitud que yo haya incorporado a mis propios esquemas. Y fíjense que para relacionarte, para tener esa habilidad social y desarrollar eso que conocemos como inteligencia social, el sexo, la edad, las razas son indistintamente usadas. Es decir, que va a depender de mi habilidad que yo pueda entrelazarme con cualquier etapa etaria, con cualquier persona en diversidad de sexo, en cualquier condición social, que soy yo quien busco ese entramado de posibilidades para llegarle al otro. Es decir, para yo entrarle al otro y poder tener una relación que me mantenga a mi entera satisfacción. Y cómo esa manera de relacionarme va a ser la que me conduzca por circunstancias que yo misma puedo valorar como exitosas en mi vida. Así que esa competencia que desarrollamos a partir de todo lo que vamos aprendiendo es algo que también lo podemos reconducir. Es decir, cuando yo percibo que mi manera de relacionarme con X colectivo, con X circunstancia, con X grupo etario, yo puedo buscar las formas haciendo un uso virtuoso de esa competencia innata que yo tengo, que es mi inteligencia social,
para poder llegarle al otro de una manera armoniosa, sencilla, alegre y entusiasta. No tengo que tener un recurso en particular, no tengo que tener un espacio determinado, no tengo que crear un contexto social que me permita poder relacionarme con los otros. Simplemente es dejar fluir mi energía, dejar fluir ese caudal de emociones que yo tengo dentro de mí que me llevan al deseo de poder comunicarme con los otros y estrechar lazos de amistad, lazos profesionales, lazos afectivos y todo aquello que yo considere de relevancia para mi desarrollo personal y, ¿por qué no?, profesional también. De tal manera que en este tipo de programas tenemos una de las más valiosas oportunidades de entrar en ese proceso de reflexión, en ese proceso que cuando yo realmente tomo conciencia de eso que yo quiero cambiar, de ese ser, como les hablaba hace rato, del que yo me quiero constituir, pues lo que yo estoy escuchando en programas como esto que presenta Mundo CRP TV en su estelar programación, me van a servir a mí para conducirme por esos espacios y esos caminos de felicidad, abundancia y facilidad. Así que bueno, te quiero invitar para que continúes en los próximos programas de Maestros de la Vida con el tema de inteligencia social en la pantalla de Mundo CRP TV y síguenos por @Mundo CRP oficial y por el mío personal, ¿verdad? Silvia Ribot, @Silvia Ribot. Ahora te invito a que continúes con nuestra programación. No te la puedes perder porque es para ti, para ese proceso reflexivo del que yo te he estado hablando en este maravilloso programa. Un beso para ti y salpica de esta emoción. Hasta pronto.